Bienvenidos, bienvenidas a Mujer a Tres Tiempos. Hoy iniciamos con plato fuerte y para eso me acompaña Ángela Santana, quien es parte ya de este programa, ¿verdad, Ángela? Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación nuevamente y feliz año. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Esperamos muchas cosas buenas. Así es. Este año que ya va a galope. Así es. No obstante, tenemos tiempo todavía de hacer una revisión del pasado. Dice que el que no mira hacia atrás está condenado a repetir los mismos errores, ¿verdad? Y vamos a evaluar cómo fue, qué pasó en términos económicos en el 2022. Bueno, realmente, a diferencia que otras crisis, por ejemplo, la de 70, que fue por un shock energético, en el año 2007-2008, que fue una crisis financiera, los expertos en materia de economía denominaron esta crisis como policrisis. Porque por un lado teníamos la pandemia, que provocó un choque y un cuello de botella en el suministro y en la logística a nivel mundial. A la vez, entonces, se suma una crisis geopolítica a través de la guerra de Rusia contra Ucrania. Pero todo esto dispara aún más los precios del petróleo y entonces entramos en una inflación a nivel mundial. Entonces, tantas características al mismo tiempo, tantos elementos al mismo tiempo, diferentes, diversificados, es lo que provoca que esta crisis sea aguda, pero también persistente en el tiempo. ¿Qué hayan hecho los bancos centrales? Bueno, distintos bancos centrales a nivel mundial, para finales de 2022, lo que hicieron fue el aumento de la tasa de política monetaria, que eso se traduce luego más tarde en aumento de la tasa de interés, para poder sustraer ese dinero, esa liquidez excedente en el mercado y tratar de controlar ese aumento impresionante de los precios, especialmente de las materias primas. República Dominicana va a cerrar en base a lo que proyectan las autoridades en unos 5.2, muy parecido a lo que proyectan los organismos internacionales, con un tipo de cambio llegando a un 57, entonces se está depreciando el tipo de cambio, a diferencia del año que vimos mucha apreciación del tipo de cambio, donde los importadores disfrutaron, sin embargo los exportadores se vieron perdiendo. Y también vamos a cerrar con una tasa de inflación de aproximadamente un 7%, aún por arriba de la meta de inflación, lógicamente, pero menor que como la mantuvimos en el año, que tuvimos un tope hasta un 9%. Okay. A pesar de ese crecimiento, la verdad que también tenemos elementos estructurales débiles. Y tiene que ver especialmente, por ejemplo, si vemos la tasa de empleo. Sí, hemos crecido a nivel de empleomanía, pero el 58% son empleos informales. Sí. Y de ese 58% que creció, son jóvenes entre 18 y 24 años que no necesariamente tienen salarios competitivos. Tenemos el reto del pacto fiscal, el reto de la reforma fiscal, o sea que hay algunos temas que vamos a entrar en 2023 que tenemos que ajustarnos aún más. Bueno, dicen que mal de muchos consuelo de tontos, pero la crisis fue mundial. Exacto. Y por lo que me cuentas, no salimos tan mal. O sea, no hemos cerrado tan mal a pesar de unos retos tan fuertes y que han impactado a todo el mundo, pues todavía podemos observar una muy buena estabilidad. Toda la razón. O sea, realmente cuando nosotros nos estamos comparando con otros países del mundo, República Dominicana, incluso los mismos organismos internacionales, el año pasado, cada vez que ponían sus proyecciones, se la bajaban a muchos países, incluyendo Estados Unidos. Cada vez el crecimiento era menor para muchos países y para la República Dominicana se mantenía. En diciembre, Standard & Poor's realmente aumentó nuestro perfil de
de capacidad. O sea, nosotros tenemos ahora bebé y eso no solamente a un inversionista extranjero le da esa confianza, sino realmente eso abre camino. Sí. Y realmente la realidad es que somos de los primeros, sino quizás el primer país en América Latina en tener un crecimiento con una base amplia. ¿Qué significa base amplia? Que muchos sectores económicos han crecido al mismo tiempo. No solamente nos enfocamos en uno, que turismo, que logística, sino que muchos sectores crecieron durante el 2022. Es decir, que República Dominicana, en términos macroeconómicos, tiene muy buena rentabilidad. Ahí está el punto. Tocaste la palabra mágica, macroeconomía. Todos estos elementos que sacas a colación y que destacas y que nos posicionan muy bien a nivel mundial es cuando hablamos de lo macro. Ahora, ¿cómo se traduce y cómo puede sentirse eso a nivel de la población? Mira, realmente hay que evaluarlo por sectores. Hay algunos sectores que crecieron más que otros, que gracias a Dios produjeron empleo o se recuperaron el 100% de los empleos, que los empleos son formales dentro de esa zona, pero como bien te dije, hay otros sectores que hay un gran nivel de informalidad. Y dentro de esa informalidad están en edad productiva, que son los que verdaderamente, si desarrollan un proyecto, esto emplean otros. Entonces hay que verlo por sectores. La realidad es que en términos de empleo aumentó mucho la informalidad. Es una realidad y es un reto. Hay sectores que se vieron debilitados, que naturalmente hablando eran sectores fuertes como construcción, pero estos se vieron debilitados por elementos externos, como el costo de la materia prima. Sí, la dificultad en la transportación, que se escasearon mucho los materiales. Vimos en la noticia cuántas diferencias en términos legales hubo, y es que muchísimos de los constructores, de los ingenieros, no fueron proactivos a tiempo y en sus contratos nos ponían que tenían que aumentar los precios. Entonces, esto trajo mucha diversificación. En materia, por ejemplo, minas y caldera, que fue el único sector económico que cayó, aproximadamente un 8% tiene que ver más por la producción de oro que no hubo. Entonces, hay que analizarlo por sector. Pero realmente un país puede crecer sin desarrollo, pero no se puede desarrollar sin crecimiento. Entonces, hay que evaluar porque se sostenga, porque vaya a la par ambas cosas. Y es un esfuerzo que todavía tenemos que seguir haciendo, más sin embargo, sí se está desarrollando, porque, por ejemplo, en materia de seguridad alimentaria, hemos podido cubrir esa parte, aunque eso es un tema latente y de largo plazo, porque es a nivel mundial. Pero vital. Vitalísimo. O sea, pero si nos ponemos a pensar, por ejemplo, aunque ese sector primario no es el sector que más crece, es el sector económico que más crece es el servicio. Pero en la agricultura se le ha dado mucho crédito, lo podemos ver, la información en el Banco Central, la cantidad de crédito que se ha dado al sector. Algunos aplaudieron y otros no, la tasa cero de la importación de bienes, pero esto ayuda a muchos agricultores. Hay muchos programas gubernamentales como Supérate, Inespre y todo eso. Realmente la seguridad local alimentaria se ha podido proveer, pero es algo que tiene que ser sostenible y tiene que ser políticas integrales. Sí. Para que pero te puedo asegurar que se está trabajando en eso y se está trabajando con un alto nivel de compromiso. Incluso ya pronto habrán llamado a convocatoria para investigaciones en rubros priorizados, que yo creo que el resultado de estas investigaciones van pues a ayudar muchísimo a los productores para tener un mapa de qué es lo que deben hacer con mucha eficiencia y efectividad. Y es un llamado también al sector privado. Hay muchos especialistas y expertos del agro que tienen niveles y conocimientos tecnológicos e innovadores que deben volver al campo.
Claro, claro. Cuando vemos las estadísticas, cada vez hay menos personas trabajando en el campo y ahora necesitamos más personas trabajando en el campo, pero al mismo tiempo yo conozco de jóvenes que se han ido al campo, al negocio de familiares para levantar esas fincas. Sí. Y es impresionante porque llegan con esos conocimientos y en un año ya la finca tiene diversidad de frutos, un ganado más desarrollado. O sea, nosotros los jóvenes deberíamos pensar en el campo y salir. Claro, claro. De Se la necesita, ciudad, es donde hay vital. oportunidades. Es vital el relevo generacional en el sector agropecuario. Y que la juventud pues vea un lugar posible, claro, para desarrollar sus aspiraciones y sus conocimientos en el campo. Definitivamente que es así. Otra de las cosas que yo sé que vi, que bueno, esa mano milagrosa que siempre está pendiente de nuestra isla, y la recuperación del turismo. Sí. O sea, cómo se recuperó el turismo fue casi milagroso, una cosa impresionante. A mí me encanta cuando hablamos de turismo, porque obviamente, como bien dices tú, todo el turismo es el sector protagónico. Es un caso de éxito a nivel internacional. Y yo digo, tenemos que ver más allá. Nosotros solamente tenemos que ver el número. Por ejemplo, a noviembre creció un 25% respecto a 2021. Pero que tenemos que fijarnos los demás sectores es cuáles fueron las estrategias del sector turístico. Porque el sector turístico es la fábrica sin chimenea de República Dominicana, y por la geografía, el sol y la playa, tenemos muchísimas características que apoya el sector turístico, pero eso fue una estrategia que es lo que tenemos que ver, una estrategia de posicionamiento, de análisis del perfil del cliente, una estrategia económica y una estrategia política, la unión del sector público y del sector privado. Todo eso está detrás de ese caso de éxito. Y no solamente complementar que ese sector que más creció, sino cómo creció ese sector, claro. cómo el grupo de actores que diseñaron. Has dicho la palabra clave, estrategia, pero antes de las estrategias, las estrategias es parte de una planificación. Vamos a pausar en este momento para que entonces tomemos el tema de planificación y cada uno de sus componentes, de manera de que no desperdiciemos pues esa bendición especial que tiene la isla, sino que la potenciemos haciendo una planificación adecuada con estrategias y tácticas eficientes. No se vayan, que continuamos con Ángela Santana al regreso. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar, que en su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicano, somos vencedores, si me das la mano. Volvimos a celebrar y nos lo gozamos. Recibimos a puertas abiertas la época más esperada por todos los dominicanos, donde trabajamos para que la solidaridad sea el mejor regalo del año. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Gracias por permanecer con nosotras en Mujer a Tres Tiempos. Ángela Santana, pues me acompaña a que pasemos balance a lo que fue la economía, el bienestar en general del pueblo dominicano y del mundo de alguna forma durante este 2022. Vimos cómo sectores tan importantes para nosotros como es el turismo, pues ha podido recuperarse en un corto tiempo. Decía Ángela que fue básicamente el uso de la estrategia. Estamos iniciando el año, momento perfecto para planificarnos. Claro. Para planificarnos y cumplir esa planificación siendo lo suficientemente flexibles ante pues las circunstancias que puedan aparecer de manera inesperada, pero teniendo un norte bien identificado. Ángela es experta
en planificación. No, hombre, no. Así de joven, como ustedes la ven, ese es su tema. ¿Qué debemos hacer, Ángela? Bueno, lo importante aquí es saber por lo menos lo básico que contempla la planificación. Y como bien hablamos al principio, para planificar, tenemos que considerar los aspectos económicos. Ese análisis externo, como yo le digo al cliente, hay dos análisis. Imagínate que el cuerpo humano, tú tienes dos brazos que te permiten agarrar toda la información. Es el análisis interno y el análisis externo. El análisis externo es todo esto, la economía, cómo va, cómo fue. Escuchar a los expertos cómo va a ir. Si tú tienes una empresa importadora, es importante que tú conozcas cómo ha evolucionado el tipo de cambio. Si tú eres, por ejemplo, tienes del sector agropecuario, interesante conocer qué tasas de intereses hay atractivas para este sector. O sea, cada información, señores, hasta una ama de casa está interesada después de la crisis en saber cómo está la economía. Eso fue lo importante, o sea, eso fue algo muy bueno de la crisis. La gente le ha gustado más la economía. Por ese lado. Por otro lado, la parte interna es conocer tus capacidades como empresa. ¿Qué puedes y qué no puedes hacer? ¿Cuáles son tus competencias? Pero no solamente centrarte en la que tienes actualmente. Reconocer cuáles podrían ser tus competencias a futuro. Porque una empresa que está en crisis, o sea, en el medio de la crisis, una empresa que sobrevive es la proactiva, la que hace estrategias proactivamente, no la que se adapta porque la crisis pasa. Uh-huh. Pero la proactiva es la que ves más para allá. Es como tú en el segmento pasado hablabas con Raúl, la tecnología, la innovación. Tú tienes que saber si tu sector va más allá, tiene una visión más allá y tus capacidades se tienen que mover como ellas. En tercer lugar, va a venir entonces el análisis del comportamiento del consumidor o el análisis del agente económico. Desde una entidad como el Banco Central hasta una empresa pequeña, hasta un banco grande, analiza las expectativas del agente económico, analiza el comportamiento del consumidor. La economía no solamente se mueve con la variable, la economía se mueve cómo se comporta el consumidor. Entonces, ya no es solamente un análisis mercadológico, un análisis económico, un análisis de la neurociencia, porque nosotros los consumidores tomamos decisiones en base a ¿qué? A nuestra etapa de vida, claro, en base a nuestras necesidades, en base a lo que se llama sesgos cognitivos. Yo tomo decisiones en el corto plazo y no pienso en el futuro. Tiene que ver mucho, por ejemplo, en el caso de los ahorros. Entonces, hay que analizar ese comportamiento. Y luego, cuando ya yo tengo toda esa información, yo hago mis estrategias. Claro. La metodología que tú vas a utilizar, te voy a decir un secreto, que no lo sepa mucha gente. Los mismos clientes... No, que lo sepan mucho, eso significa que el programa se está viendo mucho. Los mismos clientes me han demostrado a mí que la metodología que van a utilizar es la que más le conviene a la empresa, en base a la cultura de la empresa. Hay empresas que son más estructuradas, hay algunas que son más flexibles, hay otras que son más prácticas. Entonces, la metodología que se tiene que utilizar es que vaya a la par con la cultura organizacional. Y después de esa estrategia, hay algo que no puede faltar, que es el 50% de la planificación, que es el control y el monitoreo. De nada me sirve yo hacer una planificación si yo no voy a monitorear, si no voy a tener un capital humano monitoreando, diciendo semáforos, estamos en rojo, estamos en amarillo, o diciendo, señores, tenemos que cambiar esta estrategia. ¿Por qué? Porque hubo un cambio económico, porque hubo un cambio social, porque encontramos una nueva oportunidad. Y ahí pasamos a algo interesante, que la gente no lo toma en cuenta. La gente pone, bueno, vamos a hacer un plan estratégico a 3 años. ¿Pero por qué 3 años? ¿En qué momento te encuentras ahora? Podemos realizar planes estratégicos en el largo plazo, 5 años, vamos a poner. Sí. Que muchas empresas del sector privado lo están haciendo a 5 años. El gobierno lo hace anual, pero realmente es dentro de un rango de 4. Pero, por ejemplo, el plan a nivel nacional es de 10 años. Entonces, si tú vas a hacer un plan en el largo plazo, porque tú tienes una visión grande en el largo plazo, pero tú tienes que, ese plan de largo plazo tiene que ser conjunto de planes pequeños. Porque como está la situación, tú tienes que ser flexible. Claro. Y otra cosa muy importante, en el caso de Dominicana, el 2023
en un año político y el 2024 cambio de gobierno. Y eso es un año atípico. Bueno, cambio de no O sea, necesariamente. perdón, exactamente. Cambio de elecciones. Error. No, Se pueden no- borrar no- esa parte para evitar errores. Pero eso es un año atípico. En ese año, muchas personas van a ver oportunidades de mercado, pero quizá haya otros proyectos que habrán que paralizar. ¿Por qué? Porque el mercado no está en ese momento para ese tipo de proyectos. Mira, hay cosas interesantísimas que has dicho aquí, casi como para digerir una a una. Creo que lo primero, y es lo que hicimos, hay que ver hacia atrás. Hay que saber cuáles son las lecciones que traemos de atrás, qué cosas nos funcionaron bien, y si es posible en esta realidad continuar con esas prácticas. Otra que mientras habla viene a mi mente es que hubo un momento en que todo el mundo quería tener un plan estratégico, pero el plan estratégico era un documento muy bonito que se guardaba en una gaveta. Sí. Entonces, ahí está donde habla de la importancia del monitoreo. Y si bien es cierto que el plan estratégico pues es una carta de ruta, es una guía, es lo que te define y puede mantenerte centrado. Hay que tener la apertura también suficiente para que acontecimientos inesperados puedan suceder y poder adaptarlos. Y sobre todo estar siempre abiertos a la posibilidad de una innovación. Exacto. De modo que pueda satisfacer las necesidades que haya en el mercado en que te esté desenvolviendo o las necesidades del país y de su población en términos pues generales. Por eso es importante saber qué se va a medir. A veces, sí, yo tengo un equipo que lleva un control y un monitoreo de 100 indicadores. ¿Por qué 100? Los indicadores que vas a medir van a depender de tu meta. Tienen que dar respuesta a esa meta. Tampoco es abusar y tener un equipo que solamente esté disponible para ir midiendo esos indicadores. Bueno, dependerá mucho el tamaño de la empresa o de la institución. Pero también es que esos indicadores, esos KPI, esos índices, los realicen personas realmente que vayan a diseñar algo que te va a decir a ti, ¿vas a cumplir o no vas a cumplir? O te tienes que desviar. Entonces, la calidad del indicador es fundamental. Y nada pasa si tienes que desviarte a mitad de camino porque hay con bastante seguridad un camino nuevo. Exacto. Y que te va a llevar a la meta de una manera no solamente más rápida, sino probablemente más eficiente, más efectiva, con mayores beneficios. Pero es imposible saberlo si yo no estoy planificada. Claro. Si yo no sé qué tengo, si yo no sé hacia dónde voy. El que no sabe por dónde vaya llegó. Entonces, exactamente. Entonces, si yo no estoy planificada, si mi empresa no está planificada, no te voy a decir que quizás no aproveche una oportunidad, pero no está en constante búsqueda de la oportunidad. Y el empresariado y también el mismo Estado y la familia está en búsqueda de la oportunidad. Diste donde quería llegar, porque pensamos también en la planificación en grandes empresas, pero las pequeñas la necesitan quizás aún más. Claro. E incluso a nivel individual, a nivel personal, aplica igual. Por supuesto. Aplica igual, o sea, me detengo, pienso, no necesariamente tenemos que esperar que pase el año, pero es un buen momento. Es un excelente momento. Es un buen momento para hacer una vista atrás, ver qué logré, qué no logré, qué quiero cambiar. Y eso sucede también en todas estas microempresas. Todo este espíritu pues emprendedor que tiene el dominicano, que fue en gran medida, creo que la salvación de muchos durante los tiempos de crisis, como fue la pandemia. Salieron a la luz una cantidad de talentos que muchas de las personas que hicieron uso de él
desconocían que tenían. Exactamente. Y áreas de mercado que también inexploradas, con mucho éxito. O sea, yo conozco gente que con el negocio de las mascarillas hizo su agosto, ¿ves? Hay algo muy importante. Mira, realmente sí, ha crecido bastante la tasa de creación de emprendimientos. Pero el emprendimiento llega un momento que deja de ser emprendimiento y se convierte en una MIPYME o una pyme. Claro, sí. Y para convertirse en eso, tiene que planificar. Es fundamental. El emprendedor tiene que tener la planificación bajo el lazo. O sea, tiene que planificar, porque el emprendedor tiene que saber que su capacidad es limitada. Y para ampliar esa capacidad, tengo que saber hacia dónde voy a ir y con qué recursos voy a contar. Entonces, la planificación es para todos. Es como una familia. Si una familia va a tomar decisiones de consumo, tiene que planificarla, sobre todo en un año como el 2023. El 2023 seguirá siendo un año de muchos retos. O sea, se cuenta con una recesión de Estados Unidos, a pesar de que la tasa de empleo la proyectan estable, gracias a Dios, y eso realmente es bueno para la República Dominicana porque dependemos de muchas remesas. También se cuenta con una recesión de la zona euro. Realmente la situación Ucrania, Rusia ha impactado la zona euro, y también de China. Todavía estamos viendo que está la crisis sanitaria y lo que ha provocado a un mal colapso chino. Pero todo eso me dice a mí como familia que yo tengo que tomar decisiones de consumo inteligentes. Y las decisiones de consumo se toman también dependiendo de tu etapa de vida. No es lo mismo tú estar creando una familia que ya tener una familia creada, desarrollada, donde mis hijos son adolescentes y están en la universidad, pero tampoco es lo mismo ya tener un envejecimiento. Entonces, las decisiones. Los otros días escuché, yo le digo que él es un gurú de finanzas, que dice, tienes que preguntarte a la hora de comprar una casa, ¿la estoy comprando, una, por inversión? 2, porque necesito una casa, me voy a casar. O 3, porque quiero una casa más grande. Entonces, esas preguntas hay que hacérselas. Porque si quiero una casa más grande, no es el momento de comprar la casa más grande. Okay. Y eso es para todos los rangos. Aquí no estamos hablando de perfil. Pero realmente también depende de tu etapa de vida. Sí, para tomar decisiones. Mamá a los 80 quería coger un préstamo hipotecario, yo te conté, ¿verdad? O sea, todo depende de la etapa de vida, eso es fundamental. Por eso tenemos que planificar. Sí, hay que planificar. Y cuando decía, me gustó mucho eso que lo trajeras a la colación, de el pasar del emprendimiento, la manera de crecer es también planificarse y enfocarse a ese crecimiento y a esa sostenibilidad de ese crecimiento, porque si no, termina siendo algo del momento. Claro, los otros días me dio risa. Le digo a un cliente, pero ¿cómo usted va a construir? ¿Va a tomar financiamiento o capital propio? Y él me dice, ¿y quién tiene capital propio? Bueno, tengo que hacerle esa pregunta, porque ¿y quién tiene capital propio? Bueno, yo tengo un amigo que dice que uno vale lo que debe. Que lo cuidan sus acreedores, porque tienen que asegurarse de que siempre sea productivo para que pueda pagar. Eso es algo, qué bueno que llegamos a ese tema. Mira, es muy importante ahora mismo tomar decisiones de consumo con asesores en la materia. Claro. Y a veces no tenemos que contratar, tenemos un amigo, un familiar, tenemos un colega y podemos preguntarnos. Es un momento como de ayudarnos. Claro. Ver estos programas, leer mucho. Hay muchos asesores que están ofreciendo información en artículos. Tenemos que empaparnos para tomar decisiones, especialmente cuando se trata de decisiones familiares. Claro, eso es así. Este año tiene sus retos. Cada año tiene sus retos, tiene sus desafíos, pero también hay formas de planificarse y de accionar para el éxito y para que al final terminemos siempre con un balance positivo.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias a Ángela. De más está decirte, tenía 2 o 3 días que tú no venías. Teníamos aquí. mucho. Hay que pasar lista aquí, Sí. Carmen, hay que pasar lista a ustedes continúen. Espero este año seguir viendo más. Sí, señor, es necesario. A ustedes continúen con nosotros en Mujer a 3 Tiempos. El dominicano cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar, que en su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicano, somos vencedores si me das la mano. Volvimos a celebrar y nos lo gozamos. Recibimos a puertas abiertas la época más esperada por todos los dominicanos, donde trabajamos para que la solidaridad sea el mejor regalo del año. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Hoy estamos cumpliendo una promesa y era traer de nuevo a Nilsen Frías. Bienvenida, Nilsen, a Mujer a 3 Tiempos. Gracias, Ángela. Súper feliz de estar aquí. Porque tú nos tienes pendiente hablarnos de Escuela de Valores. Sí, claro que sí. Escuela de Valores, como te había dicho hace unas semanas atrás, es mi inspiración, me emociona porque es el legado que yo quisiera dejar a mis hijos y a todas las personas que he tenido el placer y privilegio de ser parte de sus vidas en los 21 años que tengo enseñando. ¿De qué se trata? ¿Qué hace Escuela de Valores? Escuela de Valores, como su nombre lo indica, es una escuela basada en valores, los valores humanos que se subdividen en valores personales, valores éticos, hasta los estéticos. Y muchos no tienen en cuenta, por ejemplo, la puntualidad. Hacemos hincapié en todo lo que muchas veces dicen que los valores hacen un mejor país, pero no dan views. Eso lo dice una amiga mía. Ay, me gustó esa, no dan views. No dan views. Eso lo dice Gaby de Sangles. Y es una gran verdad. Y yo tengo 21 años tratando de que los valores de verdad sean parte de la vida del día a día. Y uno dirá, no, porque en la casa es que debemos de enseñarlo. Pero muchos padres están dejando la educación de sus hijos a las nanas. Entonces, ahí entro yo. Desde cómo comer bien en la mesa, cómo manejarnos, la forma correcta de sentarse, la forma correcta de saludar, la jerarquía entre los mayores. Se está dejando a un lado el respeto y la empatía. Estamos viviendo ahora mismo, yo pensaba que con la pandemia las cosas cambiarían. Luego que duramos, en mi caso, yo soy de alto riesgo y duré casi 2 años encerrada prácticamente. Y yo pensaba que todo iba a ser diferente y lamentablemente sí fue diferente, pero para peor. Es mi percepción. ¿Tú crees? Claro que sí, porque la empatía es muy mínima ahora mismo. Hay una generación de cristal que es más cristal que nunca. O sea, hay muchas personas que se hieren, que no ven más allá de lo que debieran de tener en cuenta en cuanto a los robos. Yo viví en Taiwán y yo veía en las calles las pasolas, porque hay muchas pasolas, con la llave puesta. Y no se robaba porque había un espíritu de cuidado y de la misma empatía y no obstante empatía, sino de entender que lo que está mal está mal. Y ahora mismo vemos donde... Quítate tú para ponerme yo. No lo hago para que tú me veas o me dejes de ver, sino porque está dentro de mi conciencia y dentro de mi convicción. No, y además, más que eso, ahora mismo todo es por un sonido. Estamos en la era del sonido, donde lo que está bien, estamos mal. Donde yo que quiero, por ejemplo, que mis hijos, si yo llego puntual a un sitio, que tú sabes, hora americana. No, ¿por qué hora americana? ¿Por qué? O sea, tenemos que cambiar, y eso comienza con nosotros mismos. O sea, si cada uno de nosotros nos enfocamos en hacer la diferencia, y no porque lo diga yo o porque lo diga usted, sino porque es lo correcto. Entonces, dentro de lo correcto, aprender que sea un estilo de vida, y eso es lo que yo quiero con Escuela de Valores, es crear un estilo de vida basado en valores, donde la puntualidad, donde el respeto, donde la empatía, donde el amor propio, que se está perdiendo. O sea, hoy en día vemos donde
hay muchas personas que no tienen en cuenta la sutileza en sus palabras y dicen lo primero que le llega a la cabeza. Entonces no respetan sus actos y a veces lo que dicen no va acorde con lo que hacen. Y eso viene con Escuela de Valores. Entonces, ¿qué hace? ¿Prepara programas, o Sí. sea, y los ofreces a grupos específicos? ¿Funciona en un lugar específico o es a demanda? La gente que Durante lo pide? 4 años yo estuve en la escuela. Escuela de Valores estuve en Arroyo Hondo, era una escuela preciosa, era mi sueño hecho realidad y la pandemia se lo llevó. Duré 10 meses pagando un local sin poderlo usar, porque yo soy muy, que yo podía y que no, y que eso iba a ser corto y no fue corto. Entonces, lo que sí entendí, que fue algo provechoso para mí, entender que la escuela era yo. Y volví a back to the basics, o sea, volví a lo básico, a lo como empecé, que era dando tutorías. Entonces, continué dando tutorías, pero ya en la escuela yo daba talleres para 21 personas, siempre trabajaba con ese número y ahora lo que hago son más pequeñitos en las casas. También he dado talleres ya, por ejemplo, en Estados Unidos, me invitó, yo cedí, mejor dicho, a la diáspora dominicana un proyecto para ayudar a las mujeres que estaban empezando ahora en pandemia, o sea, fue en pandemia, fue en el 2021, y tuve la alegría de ser galardonada con un premio por el senador Bob Meléndez, y fue por dar el evento, se llamaba, que era un evento que yo iba a hacer en el 2020, y por la pandemia no se pudo hacer, y se dio, por ejemplo, para la diáspora dominicana. Entonces, ese evento fue para 200 personas. O sea, yo puedo hacer eventos tanto grandes como pequeños. Y va a depender mucho de la necesidad, tanto de la madre cuando sea para niñas, porque yo empecé a trabajar hace 21 años con adultos y fui bajando, hasta que en el 2019, en un campamento de la Yuca, me contrataron para hacer un campamento y me subieron 24 niñas de 3 años. ¿De cuántos años? De 3. A mí me bajó ¿Cuántas niñas? 24. 24 de 3 años. Sí, a mí me bajó el corazón al piso porque yo nunca había trabajado con niñas de esa edad. Pero, y si tú entras a mi Instagram, ¿con cuántas asistentes tú tenías? éramos una maestra y yo. Pero 23. si usted entra, Niñas de 3 años, 24 ok. niñas. Si usted entra a mi Instagram de Escuela de Valores, usted va a ver donde esas niñas estaban bajando correctamente, todas bien sentadas, y me dieron y me sirvió para mi hija luego, pero me dieron una lección de que aunque tú seas pequeña, tú puedes aprender. Y yo No, yo diría que es lo contrario. No, porque O sea, cuando que están mientras- chiquititos, al menos yo pensaba que como eran niñitas de 3 años, no iban a estar en eso. No iban a prestar atención. Y Oye, muchachas, son esponjitas. son esponjitas, pero para algo divertido. Hay Bueno, muchas niñas pero, no es divertido que estar correctamente sentadas y lo vieron divertido. Sí, te digo que sí. Ya yo lo aprendí. Ah, ok. Porque soy muy proactiva también, entonces yo me busqué la forma y hablaba en su lenguaje, que es algo que me caracteriza. Bueno, viviste la experiencia, pero te lo digo así con toda certeza, porque mi sobrina nieta, viendo el programa, su papá le pregunta, ¿qué aprendiste del programa de tía Ángela? Y él le dijo, a sentarme correctamente. Ay, qué bella. Entonces, es impresionante. ¿Y qué edad tiene? Bueno, ella tiene ahora 8, sería el año pasado. No, ya esa edad sí, pero estamos... estamos hablando de 3 años. A los 8, 9, 10 años sí, pero de 3. Bueno, pero descubriste que es impresionante lo que son capaces de aprender. Así mismo es. Es Fue una manera. experiencia gratificante porque no me lo esperaba. Y cuando me subieron estas 24 niñas, yo dije, ay, Dios mío, ¿y cómo me voy a hacer? Porque no fue avisado. Y me fascinó la experiencia y bajé la edad. Entonces lo que hago es con Barbies. Yo para las niñas chiquititas, por ejemplo, con Barbies, con juegos de cocina, es lo que implemento para que aprendan de forma divertida. Porque no pueden escribir. Y es mucha información. A mí me fascina. Mi lema es que tú aprendas. No hay una segunda oportunidad para dar esa primera gran impresión. Y eso no me lo inventé yo, pero siempre ha sido mi eslogan durante más de 21 años. Y parte de lo que yo hago es eso, que las personas vean su capacidad, sientan lo que pueden hacer, porque muchas veces o somos nuestros propios enemigos, o tenemos voces
de otros que nos dicen que somos insuficientes. Entonces, con Escuela de Valores tratamos de que tú encuentres ese norte para sacar lo mejor de ti. Qué maravilla. ¿Y cómo se pueden comunicar contigo, Nilsen? Claro que sí, en Escuela de Valores está en Instagram, también con @Nilsen Frías, es en mi Instagram también, o se pueden comunicar al 809-756-1841. Y yo creo que puede ser una actividad sumamente divertida, pero que deja mucho aprendizaje. Lo podemos ver como algo, insisto, quizás superficial, sin embargo, como dice, puede contribuir mucho a la autoestima, a la seguridad de los niños cuando aprenden esas normas de comportamiento que le pueden ayudar a tener una vida social de mucho más éxito. No, y también los adultos, porque trabajamos también con adultos en la parte empresarial. La etiqueta empresarial se ha olvidado. Vemos a personas en las oficinas con zapatillas, por ejemplo, o con ropa inapropiada, con escotes muy abiertos. Entonces, la imagen vende. Y la imagen en la oficina, en el día a día, somos una marca. Entonces, dentro de lo que trabajamos en Escuela de Valores, no solamente son niños, trabajamos con adultos, jóvenes y niños. Claro, y respetar las normas de comportamiento social lo único que lleva es a permitirnos a vivir en armonía. Así mismo es. Y en respeto a esas normas. Nilsen, muchísimas gracias por acompañarnos. Sabes que esta es tu casa, que las puertas están abiertas y a ustedes anímense a contactar a Nilsen para que puedan explorar un poquito este mundo que puede resultar bastante interesante. Continúen con nosotros en Mujer a Tres Tiempos. Llegó mío. Llegó mío. Si tú quieres talante y quieres resolver, Reserva trajo algo que te va a poner a valer. Mío, dile adiós al FT. Mío, dile adiós al FT. Llegó mío. Ahora estos son de lo mío. Desde tu celular te lo puedes controlar. Recibe y envía tu dinero ya. Desde tu celular te lo puedes controlar. Paga todo con de lo mío y pila de cosas más. Ahora estos son de lo mío. Mío. La cuenta de pago electrónico es un producto Banreserva. Nosotros en el programa siempre hemos insistido en que las mujeres pueden tener muchos tiempos. Quizás es una condición, parece que muy peculiar y única, esa posibilidad de ser multifacéticas de las mujeres. Creemos que los hombres realmente están hechos para una sola actividad al mismo tiempo, pero también ellos tienen sus excepciones. Por eso hoy yo me hago acompañar de un señor de muchas facetas. La primera y la que más valoro, que es que mi amigo de mucho tiempo, es asesor financiero, sabe muchísimo de lavado, pero además tiene una gran sensibilidad humana que lo lleva a realizar una labor casi, yo me imagino, y él nos contará, casi voluntaria y que impacta al bienestar quizás de los más desposeídos y en los momentos de mucha necesidad. Yo tengo a mi amigo Andrés Terrero, quien también es comunicador. Qué freca yo entrevistándote aquí, Andrés. Me parece muy bien. Bienvenido a Mujer a Tres Tiempos. Yo me siento bien, estoy en uno de los tiempos. En uno de ellos. Sí, en uno de los tiempos. Así que yo encantado de estar aquí contigo, Ángela. Hace mucho tiempo que me había dicho que viniera, no había podido venir, aquí estoy. Y te digo, para comenzar, no soy casi voluntario en Cruz Roja, soy voluntario totalmente. Ah, bueno, pues eso, vamos a hablar de la Cruz Roja. Bueno, pues. Andrés es parte de la Cruz Roja y cuando me hablan de Cruz Roja, para mí es como un solo nombre. Andrés Terrero, Cruz Roja, Andrés Terrero. Y a mí me gustaría saber cuál es tu función en la Cruz Roja, Andrés. Bueno, primero yo soy voluntario, que es el primer rango que tú asumes en la Cruz Roja Dominicana. Y eso fue en el año 1984 aproximadamente, que yo entré como voluntario, que un grupo de amigos, Raúl González y otros, me motivaron para entrar ahí. Y posteriormente soy entonces presidente de la Cruz Roja Dominicana, de la filial del Distrito Nacional de la Zona Sur, porque la capital se divide en varias zonas.
Yo estoy el presidente del Distrito Nacional en la zona sur. Antes yo era el presidente de todo el Gran Santo Domingo cuando no estaba dividido, pero ya soy de la zona sur. Además soy miembro del Consejo Nacional de la Cruz Roja Dominicana y estuve ocupando posiciones en el exterior por Cruz Roja Internacional. Sí, sí. Sé de tus trabajos en Ginebra con mucha frecuencia. ¿Qué desempeñabas en esos momentos? En Ginebra está la Federación Internacional de Cruz Roja, que es la madre, digo, el holding de todo lo que es una institución humanitaria, la más grande en el mundo, que es la Cruz Roja Internacional, y hay varios departamentos o varias comisiones fundamentales. Y una de las más importantes, para no decir la más importante, para no entrar en un conflicto, se llama la Comisión de Finanzas. Y yo fui miembro de la Comisión de Finanzas en el 2011. Eso se escoge por 4 años, por una evaluación y una elección muy rígida. Te cogen ahí y se cogieron 10 personas que eran los miembros de la Comisión de Finanzas con una opción de una reelección de 4 años más, dependiendo del resultado, de la evaluación que hagan y que vuelvan a hacer otra vez la nueva elección entre todos los presidentes de toda la Cruz Roja en el nivel mundial, que ya creo que van por 198 países. Entonces yo estuve en los primeros 4 años y tuve la oportunidad de poder seguir 4 años más y tuve 8 años en la Comisión de Finanzas. De los 10 miembros de la Comisión de Finanzas, cuando yo entré, solamente se reeligieron 2. Y yo era uno de ellos y el otro era el representante de Siria en la Comisión de Finanzas. Todos eran, yo era el único latino en ese grupo de los 10, todos eran socios de firmas internacionales, CFO, o sea, financieros, gente financiero de instituciones muy grandes, de área de infraestructura, había uno de Australia, así sucesivamente. Y Andrés Terrero, que en ese momento era un financiero de una institución pública en la República Dominicana. Eso es básicamente, y es un trabajo arduo, en que requiere que mínimamente tú vayas a Ginebra 3 veces al año, en unos trabajos intensos de 3 o 4 días para todo lo que es el movimiento internacional de la Cruz Roja, con todo lo que implicaría los presupuestos, los gastos, las inversiones, la rentabilidad de las inversiones, conseguir las donaciones internacionales para apoyar los gobiernos, los países, las personas que están en desventaja o son vulnerables. Bueno, cuando hablamos de Cruz Roja, hablamos, y como bien lo menciona, del mundo entero. Así 190 y 128 pico países, o sea, son creo casi todos los países del mundo, por lo menos los que están dentro de Naciones Unidas están ahí. ¿Cuándo surge y con qué propósito? Ok, y es bueno decirte, antes de eso, que Cruz Roja y Media Luna Roja, y eso es porque hay países islámicos que no usan la cruz, okay. Entonces se decidió poner media luna roja. Por eso tú ves que en esos países tú ves que lo que hay es una media luna y en otros países ve una cruz roja. Eso es cruz roja y media luna roja. La Cruz Roja Dominicana... pero el objetivo es el mismo, o sea, solamente la simbología por un respeto a las creencias. Claro, y además somos neutrales, somos imparciales, independientes y tenemos esa oportunidad de brindar en cualquier terreno, sea en tiempo de paz o en tiempo de conflicto, de hostilidades, donde la Cruz Roja se respeta, salvo algunas excepciones que han ocurrido en algunos puntos del mundo. La Cruz Roja Dominicana se constituyó en el año 1927. Vamos a cumplir 95 años, tenemos 95 años. Ya tú sabes todo lo que ha pasado, lo que ha llovido todavía por ahí. La Cruz Roja desde ese entonces está ayudando a los vulnerables, en una mayor o menor medida, dependiendo de sus recursos. Y siempre hasta el día de hoy estamos apoyando en todo. Somos auxiliar de los poderes públicos, según nuestra ley de independencia, porque la Cruz Roja al inicio era una dependencia del Estado Dominicano, bajo la Secretaría de Salud Pública, y el gobierno dominicano nombraba o designaba a su director general, no así su presidente ni los presidentes, porque los presidentes es la Asamblea de Presidentes, el consejo que compone la Asamblea Nacional, todos los presidentes provinciales, y entonces de ahí se escogen también los miembros del Consejo Nacional por elecciones, pero ya esa dependencia que existía para la designación del director ejecutivo no existe. Desde el 1998, que el presidente Leonel Fernández promulgó la ley de independencia de la Cruz Roja Dominicana, y ya todos sus estamentos y sus ejecutivos son nombrados, designados, primero por elección y después por dirección, por las direcciones específicas
en designaciones. Ok. Pero la Cruz Roja Dominicana ha estado apoyando gobiernos, personas privadas, instituciones privadas. Nosotros no tenemos que mirar a nadie en particular, y mucho menos religión ni política. Somos imparciales totalmente, tenemos unos principios fundamentales que cumplir. Porque no importa la cantidad de dinero que tú tengas o la escasez, hay un momento en que la mano de la Cruz Roja está extendida para poder contribuir a la vida. Sí. Porque el cuerpo, ¿cómo se alimenta sin sangre? Sí, sí. O sea, Evidentemente que la gente entiende que Cruz Roja son dos componentes. Una ambulancia para trasladar a un herido, o una pinta de sangre para buscar a una persona que necesita sangre. Y somos mucho más que eso. La Cruz Roja, eso es lo menos que hacemos. Lógicamente son dos áreas vitales, porque la gente no entiende el problema de la sangre. Y lo dices, te recuerda de la Cruz Roja cuando tiene un problema de una necesidad. Nadie sabe que hay que donar sangre. O nadie sabe, no. Nadie quiere saber que hay que donar sangre. Y hemos hecho campañas, ingentes campañas. Y la gente no hace caso. Pero cuando tú vas al banco de sangre a buscar una pinta de sangre, te dicen, tiene que traer un donante y eso tiene que pagar un costo de reposición. La gente no lo entiende. ¿Cómo que un donante? Si es que la sangre no se produce. Nosotros no tenemos una fábrica de sangre. La sangre hay que ser de los humanos. Entonces tiene que venir un humano que la tiene que donar a un familiar o donar recurrentemente para cualquiera. Esa es la campaña que queremos. Que todo el mundo done para tener sangre para todo el que lo vaya a necesitar. Y dice, pero está bien, trae un donante, lo traje. Aquí está mi primo, míralo aquí. Primero podemos evaluar si esa persona califica para donar. claro. Y después que se evalúa, dice, ok, ahora tiene que pagar el costo de reposición de eso. ¿Y qué es eso? Bueno, la sangre que esa persona dona, Ángela, no, vamos a decir en un término muy llano, no sirve para nada. Para comenzar así. ¿Cómo que no sirve para nada? Así es mi sangre. Sí. Tenemos que someterla a 17 exámenes de laboratorios para asegurarnos de que no hay ningún tipo de contaminación que pueda afectar a la persona que va a recibir la donación. Claro. Y eso cuesta. Claro. Y eso es lo que nosotros cobramos. Ok. Con un diferencial muy poco para los gastos operativos. Porque el banco de sangre es una estructura que tiene paramédicos, tiene médicos, tiene analistas, tiene porteros, tiene recepcionistas, gente que trabajan con toda la documentación. Y todo eso cuesta. Y la misma administración, la misma edificación tiene un costo de depreciación, gasto de energía, todo eso. La gente no lo entiende. Ahora, tú dices, bueno, yo voy a la Cruz Roja y no hay sangre. Bueno, no hay sangre porque no hay cultura de donación. Por eso no lo hay. Entonces, lo que tenemos que crear la cultura de donación. Y yo te diría, yo prefiero, mira, hasta leer lo que nosotros hacemos, para que no se nos vaya a quedar. Sí. Tenemos programas de juventud con jóvenes que los formamos para ser mañana los socorristas del mañana. Tenemos socorro y emergencia, gerencia prehospitalaria. Tenemos difusión, que es para difundir a la gente los valores y lo que hace el movimiento. Gestión de riesgo, capacitación para formar a los líderes, comunicación, el área de voluntariado, el banco de sangre, tenemos un club de donantes, se llama Club 25, salud comunitaria, agua y saneamiento. ¿Cómo? ¿Y qué es agua y saneamiento? Exacto. Bueno, mira, ahora mismo acaba de pasar la tormenta Fiora, ¿no? Por la parte este, o sureste, o nordeste. Y entonces se dañaron los acueductos y no hay agua potable, ¿no? Nosotros tenemos un equipo de gente formado Para internacionalmente. analizar esa sangre y purificarla. No, el agua. El agua. Oye, nosotros tenemos planta potabilizadora de agua, que la montamos y montamos también los tinacos, todo gratuito, auxilio a la población, y llegamos, esa agua que está en el río, que está contaminada, sucia, negra, la cogen la planta y la potabilizan y la hacen agua potable. Y se lo damos entonces a los ciudadanos. Ok, y entonces. ¿Y quién paga eso? Eso lo paga el gobierno. Esa es la pregunta. Ya tú ves qué bueno es entrevistar a un entrevistador. Eso no lo paga nadie, lo paga nosotros. Nosotros lo conseguimos primero con donaciones internacionales de sociedades de Cruz Roja de otros países. El gobierno no ayuda necesariamente a la Cruz Roja Dominicana. No necesariamente. La gente piensa que hay un subsidio. La Cruz Roja Dominicana hace por lo menos más de 22 años recibe 3 millones de pesos mensuales del gobierno dominicano, única y exclusivamente. 3 millones. Sí. Entonces, eso no es solamente los implementos que necesitan para hacer el trabajo, sino también el personal que trabaja para esto, porque son personal especializado. La ¿no? mayoría de ellos sí. Pero también tú dirías, bueno, pero ven acá, ahí por ahí anda un chisme diciendo que la Cruz Roja tiene también un contrato con el gobierno sobre una ambulancia. ¿Verdad que sí?
Eso se ha dicho muchas veces. Sí, tenemos un contrato con el gobierno. Tenemos un contrato de acuerdo con el nuevo 11, que es atención prehospitalaria. Nosotros tenemos una cantidad X de ambulancias. Disponibles para... No, disponibles no. Hay un contrato que nosotros se la alquilamos al Estado Dominicano. Ok. Esas ambulancias no son de nosotros. Son de la Federación Internacional en Ginebra, que tiene un acuerdo con Toyota y los hace en Dubái. Entonces esas ambulancias nosotros también como Cruz Roja las tenemos en leasing con la Federación. Eso cuesta mensual ese leasing. Esas ambulancias vienen equipadas y aquí le ponemos el componente que falta, que es el seguro, el paramédico, el chofer y todo lo que tiene que ver con el mantenimiento. El combustible, el mantenimiento. Todo. Medicamentos. Sí. Entonces eso se lo alquilamos al gobierno dominicano como llave en mano y por eso cobramos. En el 911 hay muchas ambulancias del Estado Dominicano, pero una gran cantidad son de la Cruz Roja Dominicana, pero están identificadas a nosotros como Cruz Roja Dominicana. Pero están al servicio de ellos y son ellos los que, a través del 911, el Sistema Nacional de Emergencia y Seguridad, los que disponen de las mismas. Y nosotros nos pagan mensual una cantidad. Pero esa cantidad que nos pagan es para nosotros pagar todo lo otro. Pues ellos nada más tienen que coger el servicio, que es un buen negocio para el gobierno y un buen negocio para la Cruz Roja Dominicana. Claro. Lo importante es recordar que no somos invulnerables, que en cualquier momento podemos tener una necesidad fuera de plan. Entonces, la buena noticia es que sí podemos ser previsores y no esperar ese momento de crisis para recordarnos que hay que mantener, hay que en buen estado a esas instituciones que tienen una vasta experiencia, que tienen el personal calificado y que saben cómo pueden ayudarnos en esos momentos. Entonces, crear, como bien dices, la conciencia de que si creo que cumplo las condiciones para donar sangre, donarla. Si puedo tener el tiempo y lo que sea necesario donar recursos, para poner al servicio y ayudar a esta gente que nos ayudan, no esperar el momento del ciclón ni de la catástrofe del tipo que sea, ya sea individual o colectiva. Con la guerra, como teníamos un problema con Haití. Exacto. Latente. ¿Tú sabes que eso, antes de que vaya el segmento, es importante decir lo siguiente: la Cruz Roja actúa en dos frentes. La Federación Internacional de Cruz Roja y Media Luna Roja actúa en tiempo de paz. Y el Comité Internacional de Cruz Roja, que es 6CR, actúa en tiempo de conflicto. O sea, el componente se divide en esas dos ramas. Sí. Comité Internacional de Cruz Roja, que lo ve cuando hay, por ejemplo, un caso que hubo en Colombia, un rescate de unos secuestradores, ahí tú veías que estaba la Cruz Roja, pero era el Comité Internacional de Cruz Roja que actúa en tiempos de conflictos. Entonces no esperemos tiempos de guerra, tiempos de conflicto para fortalecer quienes nos pueden apoyar en esos momentos. Así es. Esa es la invitación y de todos, de el gobierno, de las autoridades, de las instituciones y de las personas de manera individual, pues apoyar estas instituciones que van a estar de un modo u otro ahí cerca cuando más lo necesitemos. Muchísimas gracias, Andrés, y a ustedes sigan con nosotros. Llegó mío. Si tú quieres talante y quieres resolver, Reserva trajo algo que te va a poner a valer. Mío, dile adiós al EPT. Mío, dile adiós al EPT. Llegó mío. Ahora estos son de lo mío. Desde tu celular te lo puedes controlar. Recibe y envía tu dinero ya. Desde tu celular te lo puedes controlar. Paga todo con de lo mío y pila de cosas más. Ahora estos son de lo mío. Mío, la cuenta de pago electrónico es un producto Banreserva. Gracias por acompañarnos el día de hoy en Mujer a Tres Tiempos. Yo disfruté el programa, espero que ustedes también. Y la idea es que lo disfrutemos siempre, ustedes y yo. Por eso les pido que nos hagan las sugerencias de esos temas que quieren que tratemos aquí para el disfrute de ambos. Muchas gracias y hasta el próximo programa. Espero sus comentarios.